Hoy con una escenografía habitual les damos la bienvenida a periodistas con una emisión desde el Centro Cultural Leonardo Fabio por la presencia en Villa María de Rodrigo de Loredo. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Paula? Buenas noches audiencia. Efectivamente, en instantes nada más vamos a escuchar la palabra del ya lanzado candidato a gobernador, pero previamente también vamos a compartir las palabras de Paula Martínez. Paula Martínez estuvo esta semana en Villa María, ella es la responsable del área de pensiones no contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nos decía lo siguiente sobre el tema. De la gestión anterior nosotros encontramos más de 150.000 trámites que habían sido suspendidos, que no habían sido trabajados, que no había sido avanzado, que no se había reconocido el derecho de esas personas. Bueno, y en nuestra gestión ya desde 2019, 2020, que empezamos a trabajar fuerte, pandemia mediante, tenemos 260.000 trámites ya otorgados y reconocidos esos derechos. Y hoy, luego de la pandemia, afortunadamente, este abordaje territorial con el apoyo de intendentes como Martini, con lo de los 60 municipios que estamos trabajando, podemos lograr con los médicos, con todo el personal administrativo, con las trabajadoras sociales, este resultado, que es que la gente pueda llegar, pueda acceder. Sin este trabajo territorial y sin la ayuda de los compañeros y las compañeras, eso no sería posible desde allá. Fundamentalmente porque, como hablamos en nuestro primer encuentro, la gente no se entera, no sabe por qué, o le fue suspendido su trámite, o le fue dado de baja su trámite, o no sabe qué documentación le falta, no sabe por qué no sale su pensión. Y las compañeras, es el medio para que estas personas accedan, porque de alguna manera accediendo a ellos acceden también a las pensiones nacionales y a todo lo que eso implica como reconocimiento de derechos, que no es más que eso. Tenemos más de 17.000 trámites en la provincia de Córdoba sin poder resolverlo por la falta de certificados médicos, por la falta de los certificados médicos y la falta del aporte del personal de salud. Pero esto no es lo que está sucediendo con estos compañeros acá, y estamos muy agradecidos porque es el inicio de un trabajo conjunto enorme. Iniciamos una emisión especial de periodistas con la presencia en un estudio montado adrede con quien presentó sus 11 propuestas en una propuesta precisamente disruptiva audiovisual. Rodrigo de Loredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy para bien, periodistas. Un placer estar acá, gracias por la entrevista. Como decís vos, hemos venido a traer una plataforma de gobierno para Córdoba en un formato de serie, tipo Netflix te diría, con capítulos de 2 minutos cada uno, asumiendo el desafío de tratar de hacer algo más amigable, cosas que son por ahí un poco engorrosas, porque son muchos datos, mucha evidencia, mucho diagnóstico, mucha propuesta concreta, así que ese fue un poco el desafío. Sí, indudablemente estaba apuntando a un público joven. Transversalmente, pero sí creo particularmente, y me preocupa mucho, me preocupa la distancia de la política con los problemas de la gente, y te metes ahí adentro, la distancia de la política con los más jóvenes. Me preocupa y me ocupa, porque veo que hay una subestimación de los más chicos, se los subestima, y la verdad que están en una avanzada que la democracia no termina en el mundo entero de comprender, que este es el actor social de la humanidad más trascendente de los últimos 50 años. El smartphone ha configurado una nueva ciudadanía, por ende una nueva cultura, por ende debe de configurar una nueva democracia, y los jóvenes están acá y opinan acá y ejercen sus derechos acá. Entonces, desde la política, llegarles con mensajes que valgan la pena en el formato en el cual ellos están más predispuestos a escucharlo, me parece un desafío muy interesante la política. Incluso esto que vos decís, no solamente los jóvenes, sino que también el ágora de la política son las redes, es todo lo que está mediatizado por lo digital y por la web. Por lo tanto, está bueno esto que vos planteabas acerca de el diagnóstico, y en función de eso trabajar en unas propuestas que son esos 11 episodios. ¿Cuáles son esas propuestas de base, Rodrigo? Bueno, hay de todo un poco, y hay algunas que no están abordadas, pese a que son muy importantes, pero que no llegamos a abordarlas en el 2022. Siempre expresamos que el 2022 era un año muy interesante, justamente porque no era electoral, para que la política se dedique, aparte de llevar adelante los roles como diputado nacional, a estudiar, diagnosticar y ofrecer una alternativa. Poner el caballo adelante del carro.
Sin embargo, vivimos hablando solamente de lo otro, que no es menor saber quién es candidato y está muy bien. Es genuino que los periodistas pregunten, que los políticos se interesen. Pero es mucho más relevante el para qué. ¿Para qué uno quiere ser gobernador de Córdoba? ¿Qué es lo que entiende que puede cambiar para mejor? Bueno, todo el 2022 estudiamos, escuchamos, hicimos jornadas de trabajo multidisciplinario con productores. Estuve en Villa María, estuve en más de 90 ciudades que significan el 75% de la población. Estuvimos en las cuencas productivas lácteas, granarias, cárnicas, en los valles turísticos, en fin. Y hay muchas propuestas, son 11 capítulos. Si me pedís un resumen de algunas más relevantes, Córdoba necesita volver a una reforma impositiva. El peronismo dijo que venía a bajar impuestos y objetivamente nos deja una de las provincias más caras del país, con la tarifa de energía eléctrica más cara de la Argentina. Nosotros proponemos eliminar, por ejemplo, 160 de casi el 90% de las tasas y contribuciones que paga el cordobés. Algunos, pero eso no se puede hacer. Bueno, ese 90% de tasas y contribuciones significa el 1,6% de lo que se recauda. Entonces, es trámite, es pérdida de tiempo, es burocracia. Proponemos eliminar el foro anticorrupción, proponemos una reforma que tiene que ver con profesionalizar de vuelta la policía, porque las políticas en materia de seguridad han fracasado estrepitosamente. Hay una agenda de propuestas en materia educativa que comienzo diciendo que no se tiene que inventar la pólvora, se tiene que cumplir lo que una ley dice del 2010 que tiene que hacer la provincia y no hace. 33% del presupuesto en inversión en educación destina el 24%. Salas de 4 al 100%, menos del 50% de las escuelas no tienen sala de 4. Salas de 3 en los lugares más periféricos y vulnerables no tiene sala de 3. Jornada extendida de 6 horas o de 8 horas no se cumplió con la jornada extendida. Entonces, en materia educativa, fíjate, hay muchas cosas nuevas para hacer, como incorporar la programación, que a mí me gusta poner este ejemplo. La programación es la matemática del pasado. ¿Cuántos chicos se han preguntado, ¿para qué me dan matemática? No entiendo para qué voy a hacer estas ecuaciones si yo voy a seguir otra cosa. No, porque la matemática trabaja una forma del razonamiento, aprender a aprender. Bueno, la matemática del futuro es la programación en la escuela. Bueno, y así muchas otras propuestas están fuertemente vinculadas a los sectores productivos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el rol del Estado. El Estado tiene que dar un buen servicio de justicia, de seguridad, de educación y de salud. Y después lo que tiene que hacer el Estado es dar las condiciones, reglas e infraestructura para que el privado cree el empleo. Esta idea de que el Estado te genere el empleo es lo que nos somete a déficit crónicos. Vos dejaste primero durante mucho tiempo la incógnita está develada. Vas a ser candidato a gobernador. La pregunta es inevitable. Luis Juez, tu compañero de fórmula en las anteriores elecciones y con quien venís tejiendo un fuerte vínculo contra todo pronóstico quizás, también quiere ser candidato a gobernador. Hay dos candidatos. Bueno, ¿y cómo van a hacer para definir cuál queda sin que esto rompa la unidad? Claro, son varios como aspectos, digamos. Tenemos una ética de responsabilidad de entender que no podemos pelearnos, pero no porque no nos convenga, porque además iríamos a perder, como si esto se tratara de quién gana, quién pierde, sino que la unidad de la coalición de Juntos por el Cambio tiene que ser un derecho de un sector de la sociedad de Córdoba. Habrá algunos que digan, voy bien con el peronismo, sigo ahí, pero los que no, tienen que tener una opción que sea alternativa de cambio, porque así funciona la democracia. Entonces tenemos ese compromiso de mantenernos unidos. También tenemos un compromiso de palabras. Candidato tiene que ser el que esté en condiciones de ganar. Sucede que si ambos dos estamos en situaciones muy parejas, como está pasando, nosotros proponemos que haya una interna, porque si no, no se nos ocurre otra forma. Y estamos abiertos. Si hay una encuesta, no tenemos problemas, sabiendo lo que está pasando con las encuestas, que es un tema complejo, ¿no? Hay mucha encuesta trucha, mucha encuesta que sin ser trucha, en consultores serios, están fallando. Pasó en Marco Juárez, pasó en Brasil, por decirlo, ¿no? Bueno, a ver, una operación de la espiral del silencio, ¿no? Hay muchas activaciones de que la gente no dice efectivamente a quién va a votar. Creo que es eso, creo que es un poco esto que te mencionaba, es decir, tenemos sociedades mucho más vertiginosas. Alguien tiene un voto un viernes y es otro el domingo. ¿Y entonces? Es así. Y estamos en esa discusión. Porque no firmó Luis Juez el acuerdo que la semana pasada, entre otras cosas, establecía las internas. Estamos en esa discusión. Nosotros hemos propuesto ese camino, que tenga una encuesta para que tampoco haya una interna, porque ¿qué ha pasado también? Yo no soy amigo de ningún extremo. Encuestas que no tienen, internas que no tengan sentido.
encuestas no son difíciles de dirimir. Sí, pero si hay una encuesta que te dice que alguien está 20 puntos encima del otro, bueno, puede tener fallas, pero te está dando un norte, entonces te ordena el proceso político. La pregunta del millón es, ¿las encuestas les da parejo? ¿Cómo lo resuelven? Nosotros proponemos una interna y estamos tratando de persuadirlo a Luis que acepte ese camino. Claro. Con relación a lo que vos decías recién también, tu trabajo, digamos, de estar presente en el territorio cordobés, avalado por allí por muchos intendentes, que son como Marco Ferrer, de numerosas localidades del interior de Córdoba, digamos, por ahí hay como una distancia con la figura de juez, que casi está siempre y todo el tiempo trabajando desde Buenos Aires hacia Córdoba. Y en una entrevista pasada con Gustavo Bustamante, él decía: evidentemente el radicalismo no puede ser solamente el fiscal de Juntos por el Cambio, como ha pasado en últimos años, sino que también somos quienes tenemos la posibilidad de ser, digamos, liderarlo. Los elegidos. Ajá. Bueno, a ver, dos cosas. Nadie se puede enojar con que mi partido intente liderar Juntos por el Cambio. Estamos en nuestro absoluto derecho. También lo está el PRO, también lo está el Luis. Yo soy crítico de esa mirada del radicalismo, de creer que por el hecho de que somos grandes, tenemos muchos comités, tenemos 130 años de historia, tengamos que conducir. Ese es un radicalismo que yo combatí, el radicalismo quejoso, el radicalismo que está en una zona de confort siendo oposición, siempre señalando el error de quienes están haciendo las cosas, es el que nosotros intentamos cambiar. Dicho esto, nosotros si tenemos un potencial territorial, pero además tenemos ascendiente electoral, ¿por qué no habríamos de querer conducir la coalición? Está bien. Suponiendo que las encuestas o el mecanismo que utilicen digan que quien tiene que empezar es juez, ¿vos serías un candidato vicegobernador o intendente de Córdoba Capital? Lo tenemos que resolver colectivamente, está bien tu pregunta, y lo vamos a resolver colectivamente. Porque no creo, vos sabés que ayer me pasó algo, hice esta presentación y conté y dije, bueno, nos consideramos nosotros, dentro de Juntos por el Cambio, en condiciones de gobernar Córdoba. El hecho de que lo haya planteado en plural generaba dudas de qué quería decir. Yo no acostumbro a plantear las cosas en términos personales porque creo que no va más la idea de que un tipo te resuelva los problemas. Si no aprendimos esto en 40 años de democracia, con muchos fracasos, que no hay salvadores, que no hay tipos que sepan todo, que las realidades son complejas, se gobierna armando equipos, estudiando los temas, sirviéndote de los que más saben en cada una de las áreas. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿No? La candidatura nuestra no es un rapto de una decisión personal o que uno cree biográficamente, que le toca porque no sé qué, porque es una oportunidad. Es un proceso y el proceso tiene una construcción colectiva. Si esa construcción colectiva termina razonando con sentido práctico de cara a la gente, que uno tiene que ocupar otro lugar, yo renuncié 2 veces a esta actividad en cargos puntuales. Tenía 4 años por delante de legislador provincial y renuncié a la banca. Me preguntás cuántos más lo han hecho, ninguno en Córdoba. Renuncié en ARSAT porque querían hacer una excepción, por un parentesco, te quedabas porque estás en una empresa, volví a la actividad privada. Tengo muy en claro que estamos de paso en esta actividad y hago un ejercicio permanente para no perder ese foco. Somos servidores públicos. Hoy hay un hastío y un enojo muy grande con la política, hay una cultura del poder que hay que cambiar, que tiene que ver con privilegio y falta de ejemplaridad. Yo prefiero andar suelto en ese sentido, de equipaje, como dice Mujica. No tengo aspiraciones vinculadas a lo personal, sí soy un comprometido con lo público. Y si tenemos un espacio tan grande, tantos intendentes, tantos dirigentes, tanto entusiasmo en el interior, yo no le esquivo el culo a la jeringa, como quien dice. Está bien, pero ¿y cuándo se tomarían esas decisiones? ¿Cuándo sería el momento de definir o la lista para la capital, la lista para la provincia? ¿Cuándo estarían tomando las decisiones? Estaba pensando que en mayo podrían ser las elecciones provinciales. Bueno, cuando el peronismo diga. Claro, porque el peronismo manosea la democracia. No tenemos paso, no tenemos balotaje y tenemos una ley que dice que las elecciones mínimo van a ser en junio, pero ya estamos todos acostumbrados a que cambien la ley. Ustedes ya están acostumbrados a que eso suceda, nosotros también. La gente no se los reprocha, yo entiendo siempre a la sociedad, tenés una inflación de 3 dígitos, te sobran 15 días del mes, al día 15 ya no tenés más sueldo, tenemos unos problemas mucho más urgentes como para estar viendo si les parece bien o mal que cambien la ley, pero lo cierto es que hacen eso. Yarlora se lanza de candidato a gobernador, no se entera nadie porque fue uno de los lanzamientos más infructuosos, más indiferentes, pero está en derecho de hacerlo. Lo que no está en derecho es, si de ellos depende el cronograma electoral, se lanzan y no dicen cuándo son el cronograma. Entonces yo al peronismo le digo esto.
quieren averiguar qué vamos a hacer nosotros, díganos cuándo son las elecciones. Si eso nos apura, lo vamos a resolver rápido. Si eso no nos apura, iremos viendo cuándo es el calendario. Van a manejar el tiempo. Con relación, Rodrigo, a la reunión que hubo ayer con esta posibilidad de la modificación del artículo 7 para la reelección de varios intendentes. Hay muchos que vienen precisamente del radicalismo, del vecinalismo, que están también pidiendo esta modificación. ¿Cuál es la postura? Ya tomamos una postura nosotros. Yo personalmente, mi partido, los otros partidos de la coalición de Juntos por el Cambio ya la tomó. Esta no es una agenda nuestra, nosotros no estamos de acuerdo con esto y esto es una agenda del peronismo que hábilmente intenta, en muchos casos, presionando sobre realidades que pongan las manos otros. Es así, chicas. Por ahí hasta se me enojan algunos amigos, pero es así. No hay nada que salga de la legislatura de Córdoba. Tiene 2/3 el peronismo, la legislatura de Córdoba. Nada que pueda pasar, entrar y salir por esa casa legislativa si no quiere el peronismo. Entonces, eso es un tema del peronismo, que se haga cargo del peronismo. Nosotros ya nos expresamos, no nos parece bien. Rodrigo, ¿qué te hace suponer que esta vez sí le van a ganar a Unión por Córdoba? O hacemos por Córdoba, me quedé en el tiempo. Y que arrancamos al revés, arrancamos con la propuesta. Arrancamos diciéndole al cordobés, Córdoba no está todo mal en Córdoba. Hay cosas que, si no es subestimar el voto de la gente, hace 24 años que los eligen. Entonces, ¿qué digo yo? Que nosotros somos los que sabemos todas y la gente se equivocó 24 años. Mírate un poco al espejo. Nos equivocamos nosotros y en muchas cosas acertaron ellos. De ese diagnóstico, nuestra conclusión es Córdoba puede estar mucho mejor. Y vamos explicando por qué podemos estar mejor. ¿Por qué es que le han bajado el precio a Córdoba? Córdoba le han bajado el precio. Ha dejado de ser líder en muchas realidades que con otras provincias era líder. Y ha retrocedido con Mendoza, con Santa Fe, con la provincia de Buenos Aires. Ha caído su calidad educativa. ¿A quién le va a echar la culpa el peronismo? Si esta, que es la provincia más rica del país, supera la media de la pobreza de Argentina. No sé a quién le va a echar la culpa. La política tiene esa lógica de, en vez de resolver, buscar siempre una narrativa, ¿no? ¿A quién le puede echar la culpa que Córdoba está es la primera en el ranking del desempleo de la Argentina? Sí, pero ¿en serio? Si somos la cuenca láctea más importante del país, que además Villa María es el ejemplo más gráfico, cómo se incorpora tecnología a esa actividad productiva, con el clúster. Sin embargo, lideramos. ¿A quién le va a echar la culpa el peronismo que tengamos 270 asentamientos urbanos marginales? Más de 200 villas miserias se crearon durante la hegemonía justicialista. Bueno, trazar el diagnóstico y mostrar cuánto mejor se puede estar me parece que es lo que construye la expectativa de cambio en una sociedad que debiera empezar a ver la fatiga de Hacemos por Córdoba. Todo esto que surge ahora... Son como ollas a presión que están saltando. Que han tenido... El conflicto con la salud ahora explota. A mí me tocó relevar los 43 hospitales públicos de la provincia. Cuando vine acá, cuando el Pasteur todavía no se había hecho el nuevo, estaba el viejo que se caía, se demolía, era un desastre el Pasteur de acá, hicieron el nuevo. Y ya en aquel momento nosotros vislumbrábamos lo que pasaba con la salud. No hay enfermeros en ninguna parte de la provincia, no hay pediatras ni obstetras en el interior, hay sobrantes de camas sin aparatología en casi todos los departamentos del interior, faltante de camas críticas en la capital, porque son todas derivaciones para allá, sueldos precarizados. Bueno, eso vos lo parás, lo sostenés, particionás los gremios. La mejor estrategia educativa que tuvo el gobierno de la provincia de Córdoba es meter de ministro de Educación a los representantes gremiales para que no se quejen mal los docentes. Objetivamente, y ahí lo demostramos, el salario docente en Córdoba ha retrocedido en promedio del nacional y en los últimos años ha sido el peor de los salarios docentes del país. ¿Y por qué no ha habido tantos reclamos? Bueno, han tenido habilidades de otro tipo. ¿Del territorio local? ¿Algún recorrido? Local y después nacional también, sí. Vamos a ver. Estoy esperanzado en un radicalismo que empieza a recuperar energía y que termina de asimilar el entendimiento de Juntos por el Cambio, como somos primos hermanos, somos una coalición, que nuestras diferencias son una potencialidad y no algo que tenga que generar conflictos. Entonces, ojalá recuperemos. Tenemos... Siempre digo, en esta provincia tenemos dos cuestiones que a mí me hieren, que es no recuperar la ciudad de don Amadeo Sabatini y no recuperar la ciudad de don Arturo Illia en Cruz del Eje. Así que yo personalmente le voy a poner los cañones ahí.
Y con relación a lo nacional, Rodrigo, ¿cuáles son, digamos, también desde tu postura personal, digamos, esas filiaciones más cercanas y con quién te sentís mejor representado a nivel del radicalismo y a nivel también de Bueno, Juntos como por el radical Cambio? me gustaría que haya un radical que sea el candidato a presidente de la Nación, pero no lo digo en un lugar de el deber ser político, la corrección. ¿Por qué no lo digo de la corrección? Porque si ninguno de los dirigentes radicales tiene competitividad para ganar, entonces tenemos que escoger a otro, que si no es radical, que sea del PRO y que nos pueda llevar a un triunfo electoral en lo nacional. No quiero ser contradictorio en eso. Así que en principio me gustaría, por ejemplo, que la figura de Martín Lustó quiera emprender avatares nacionales, pero en buena hora, está muy concentrado en la ciudad. Yo voy a trabajar muchísimo para que sea el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un radical conduciendo la jefatura de gobierno. Después yo tengo una muy buena relación con Mauricio Macri. No veo por qué lo retiran en un país tan complejo como el nuestro, que un presidente que tenga esa experiencia de gestión, que a mi juicio, que charlo mucho con él, lo veo reflexivo sobre los errores, seguro sobre los aciertos. Me parece que es una experiencia que nosotros no podemos desestimar. Gracias, Rodrigo. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. Nos despedimos entonces brevemente con la pausa y volvemos para el cierre. Agradecemos, como es habitual, a cada persona que está del otro lado de la pantalla de UniTV. Por supuesto, al equipo técnico que hizo posible esta emisión especial desde el Centro Cultural Leonardo Fabio. También a quienes nos maquillan, Graciela Makeup, Ali Lowe por la indumentaria y a Erika Fecia, a quien les pedimos que se recupere pronto. Mariana, vos tenías un mensaje particular. Exactamente, un deseo especial en realidad. En un ratito nada más, desde las 7 de la mañana juega la selección nacional. Vayan, los mejores augurios, queremos estar mucho tiempo en el Mundial. Y ahora sí nos vamos. Nos vamos agradeciendo y diciéndoles que pueden recuperar este contenido los jueves y los domingos con las repeticiones a partir de la hora 21:30 y también por las redes de UniTV. Muchísimas gracias. Buena semana.